Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. ¿Cómo están? Gusto saludarlos, bienvenidos a Diálogo Regional. En esta oportunidad estamos con don Nelson. Bienvenido, ¿cómo está Nelson? ¿Cómo está su salud? Bien, aquí estamos, bien, bastante bien, y disponible para conversar, aunque nos falta hoy día nuestro compañero, pero igual podemos dialogar entre ambos. Sí, indiscutiblemente. Bueno, justamente Eduardo Vera está fuera de la región y Jaime López justo lo pilló su cumpleaños, así que desde aquí le deseamos un feliz cumpleaños a Jaime López, quien reemplaza a Eduardo Vera en esta oportunidad. Nelson, ¿cómo lo ha tratado el frío en estos días? ¿Cómo está el smog? Sí, no, hoy día estaba fuerte el smog, hoy día efectivamente se notó. Yo lo puedo decir con propiedad porque producto de un tema de salud personal, ando con algunas dificultades para respirar y efectivamente hoy día se hizo mucho más evidente. Donde yo trabajo, que es el sector alto de la ciudad, hoy día de la mañana se sentía mucho el smog. Bueno, seguramente los temas que hemos tocado, el regional, después vamos a mostrar a lo nacional, que está bien entretenido por lo demás. En lo regional hemos estado hablando mucho de la ubicación del hospital. ¿Qué opinión tiene usted? No tengo una opinión definitiva, ¿ya? Porque hoy día la gente le gusta tomar partido y como en este debate hay dos temas comprometidos como son un hospital y un estadio, ambos de interés ciudadano, mucha gente opina. Y yo diría que ambas alternativas, la de hacerlo en el estadio regional y la de hacerlo arriba en la escuela agrícola, tienen cosas positivas y también tienen dificultades, ¿ya? El esquema que se presenta para hacerlo en el estadio regional, en teoría parece como muy fácil, es decir, se construye al ladito. Claro, se construye el estadio arriba en el sector agrícola. Mientras se construye el estadio en el sector agrícola, se realiza el diseño del hospital. Hay tiempo. Claro, y una vez que esté el diseño del hospital, los futbolistas se trasladan al estadio nuevo de la escuela agrícola o del sector agrícola. Unas 3.000, 5.000 personas. Claro, y aquí se comienza a ejecutar el hospital. Ese es como el plan que se tiene, que en teoría es posible que se dé, porque son tiempos distintos. La ejecución de un estadio es un proyecto mucho más corto que un hospital. O sea, en un hospital, sobre todo un hospital regional, un hospital base, en el puro diseño se ocupan varios años. Y en esos varios años hemos tenido ejemplos. Claro, se puede diseñar y ejecutar el proyecto del estadio. Pero eso siempre y cuando no hayan imponderables. Y en construcción es muy difícil que nos surjan situaciones imponderables, que atrasan la obra, que la postergan. Entonces, como digo, en teoría se ve bastante bien, pero la práctica es distinta. Yo no soy experto en construcción, pero sí he estado en la administración pública. Y una de las cosas que aprendí es que todos estos cronogramas que se realizan para hacer obras grandes, por lo general no resultan. No resultan. Yo recuerdo cuando era core, llegaba la gente de arquitectura a hablar de algún proyecto X, y uno le preguntaba, bueno, ¿cuándo va a estar listo este proyecto? Ellos decían, mire, en tal fecha licitamos, en tal fecha adjudicamos, en tal fecha entregamos los terrenos, en tal fecha inauguramos. Nunca se cumplía, o la mayor parte de las veces no se cumplía porque ocurrían hechos que obviamente no estaban planificados, como por ejemplo que en la primera llamada a licitación no se adjudicaba, a veces en el segundo tampoco, que pasaba algo con la empresa, en fin. Entonces, eso hace que uno pueda planificar una cosa en teoría, pero que es muy difícil que se dé en la práctica, igual o cual como uno la planifica. Eso por un lado. Por otro lado, hay un tema que yo creo que no toda la gente, lo digo con mucho respeto, piensa cuando se inclina por una u otra alternativa, que es el hecho objetivo de que el nuevo hospital no es para mañana. No es para mañana. No es como en los chinos que... Claro, no es para mañana, ni es para el otro año, ni es para 2 o 3 años más. Un proyecto de hospital grande puede demorarse entre 15 a 20 años. No es la ejecución, me refiero a todo el proyecto, desde que nace la idea,
Del terreno. Claro, que el terreno, que los términos de referencia para la licitación del diseño, el RS del proyecto, en fin, puede demorarse entre 15 o 20 años. Ya seamos optimistas, 15 años. O sea, cuando uno opina sobre dónde debiera estar el hospital, tiene que pensar que este hospital va a estar listo aproximadamente en 15 años más. Y por lo tanto, la pregunta anterior que hay que hacerse es, ¿cómo va a ser Coyhaique en 15 años más? Obviamente que va a ser más grande. ¿Cómo lo ve usted? Claro, obviamente más grande, más crecido, como dicen los viejos del campo. ¿Ya? ¿Y para dónde va a estar más grande? Hacia arriba, hacia el sector agrícola. ¿Ya? Yo diría que más de la mitad de la población va a vivir de Victoria para arriba. Hacia la Bandurria. Claro, va a vivir porque Coyhaique está creciendo para allá, para ese sector. Aunque ha crecido mucho hacia el sector de Río Claro. Claro, pero más con otro tipo de crecimiento. No se están haciendo poblaciones para allá como las que se están haciendo de Campo de Hielo hacia Río, hacia los glaciares, hacia los otros sectores. Entonces, la gente va a estar, la mayoría de la gente va a estar más cerca del sector agrícola que del estadio. ¿Ya? Yo diría que eso también hay que ponderarlo, hay que pensarlo. Y a su vez, si uno ve cómo ha ido evolucionando la densidad poblacional y la habitabilidad en el centro de Coyhaique, usted puede observar, así que cada vez hay menos familias viviendo en el centro, porque hay más oficinas, más restaurantes, en las casas están más servicios públicos, entonces la gente ya casi, muy poca cantidad vive en el centro, todos viven más arriba, hacia arriba. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, podría tener más sentido. En algún momento la calle Prat tenía más habitantes, la calle Condel, por ejemplo. Pero si antes eran, si uno mira la fotografía antigua, había muchas casas de familia en esos lugares. Habían negocios también, pero junto a los negocios había las casas. Casas de familia. Entonces, en 15 años más, que es más o menos la fecha en que podría estar listo un hospital de esta envergadura, es muy probable que la gente esté más cerca del sector agrícola que del hospital, del estadio regional. Y además, hay que decir algo que es muy importante, lo que se pretende hacer con este proyecto es un hospital base, es un hospital regional donde se hacen determinados procedimientos. El hospital de acá abajo seguiría existiendo, para algunas cosas, no sé, urgencia u otras cosas. Por lo tanto, tampoco quedaría sin valor lo que está acá abajo. De manera que todas esas cosas hay que ponerlas en la mesa antes de tomar una decisión. Y por otro lado, hay un tema que también hay que considerar que es técnico, que no lo voy a definir yo ni el ciudadano común y corriente, es decir, ver si los terrenos son factibles, si reúnen las condiciones para construir una edificación de esta envergadura. 3, 4 pisos. Claro, eso tienen que decidirlo los estudios técnicos, no nosotros. Oye, en realidad es muy objetivo lo que está diciendo Nelson. Hay que pensar qué va a pasar con Coyhaique en 15 años más, que más o menos que el tiempo en que demoraría un hospital como esto. No es tanto el problema decir, vamos a poner la cancha o el estadio de arriba. Me parece muy acertado lo que usted nos acaba de decir. Para dimensionar lo que significan 15 años más, siendo positivo, son más de 3 gobiernos. Claro, sí, pues claro. Son 3 gobiernos y medio. Pero nosotros hemos visto, claro, a lo mejor lo hemos visto el hospital de Aysén, el hospital de Cochrane, el hospital de Chile Chico, pero antes de todo eso hubo todo un proceso de años para poder llegar a la construcción definitiva, a la entrega de la llave final. Claro, cuando yo hablo de 15 años hablo del proyecto, no de la ejecución del proyecto, que es cuando ya se instala la obra y se empieza a ejecutar la obra. En pura tramitación. Antes de eso hay un proceso muy largo, el diseño de un hospital. De hecho, lo que yo he escuchado, porque insisto, no soy experto en estas materias, es que de todas las edificaciones públicas que se realizan, el hospital es uno de los más complejos. Y las cárceles también. Los hospitales, las cárceles, y por lo tanto su diseño primero cuesta mucho, ¿ya? No sobran las empresas, las consultoras que se dediquen a hacer este tipo de diseño y demoran mucho también. Yo sé que anoche yo observaba la presencia del señor Arraud, don Martín Arraud, que pasa del Ministerio de Obras Públicas hacia Seguridad.
pero se me quedó en la mente su trabajo que hizo previo a ser nombrado ministro de Obras Públicas, don Martín, y me parecía muy valioso lo que estaba haciendo en Obras Públicas, y justamente había un tema de 540 días se va a demorar arreglar el puente Ibáñez allá en Aysén, y no es un tiempo menor, ¿eh? ¿No? Y va a ser complejo seguramente para Puerto Aysén porque es una pasada casi obligatoria por ahí. Así es. Y claro, uno lo mira como ciudadano común y corriente, digamos, y dice, bueno, se rompió un cable, ahora hay que cambiar el cable. Pero la verdad que se cuesta 14.000 millones de pesos y incluye, me imagino yo, una serie de obras de alta complejidad. Y tiene razón, el señor Arrau se estaba empoderando como ministro de Obras Públicas, no había tenido dificultades, al menos hasta ahora, en su gestión, y de pronto lo cambian a un ministerio que no está muy relacionado con su perfil, no está muy relacionado con su perfil profesional y con su trayectoria profesional. Y todos miraron hacia él, ¿eh? Claro. Pero es complejo el tema porque seguridad es la carta de presentación que tiene este gobierno hoy día como un punto clave. Sí, efectivamente, yo creo que en todo caso, yo creo que de todas maneras lo va a hacer mejor que la señora que estaba, ¿ya? La señora, no recuerdo el apellido. Steiner. Yo creo que ella lo hizo muy mal. Yo creo que ahí... no presentó el proyecto a tiempo. No se eligió bien. Se pensó que una persona, por ser fiscal, podría ser una buena ministra de Seguridad, pero la verdad que no hay... Los que estamos en política sabemos que no hay ninguna relación. Sí, y no tenía perfil claro, político. Entre una pega de fiscal y una pega política, ¿ya? Como es la de un ministro de una cartera tan importante como la de Seguridad. Ella incluso cometió errores a nivel de lo que ella debiera ser experta, que es el tema judicial, cuando... Fue con la PDI. Con la PDI, pero también cuando errores jurídicos, cuando pidió aplicar la ley antiterrorista para estas personas que insultaron y al parecer también agredieron a la ministra Linconao. O sea, no sabía, ¿cómo no va a saber ella que ella no está facultada para solicitar la aplicación de esa ley? Esa es una facultad que tiene el ministro del Interior. Y además ella calificaba el hecho como un secuestro, o sea, cualquiera sabe que ahí no hubo ningún tipo de secuestro. Cualquier aprendiz de leyes sabe eso. Entonces cometió errores muy grandes, tuvo una participación en el Congreso que fue lastimosa, de manera que yo creo que su permanencia allí se hacía insostenible. Y lo otro, lo más importante es lo que usted dice, este gobierno llegó al gobierno, valga la redundancia, con dos ejes. Con dos ejes convenció a la gente para que votaran por él. El tema de la seguridad y el tema de la migración. Ya sabemos que en el tema de la migración el presidente Kast reconoció que había sido una metáfora. Una metáfora. O sea, más bien dicho, era una falsedad, porque una metáfora es otra cosa. Después trató de cambiarlo a hipérbole, pero como se ha dicho muchas veces, eso no fue ni una metáfora ni una hipérbole, fue derechamente una estafa, porque es imposible echar del país, sacar del país a 300.000 migrantes de un paraguaso como él lo prometió textualmente en la campaña. ¿Ya? Entonces ahora lo que está reconociendo es que eso fue una falsedad. ¿Ya? No, ni una metáfora ni una hipérbole, fue derechamente una falsedad. Entonces el tema de seguridad, el gobierno requiere reinstalarlo, requiere convencer a sus electores de que en realidad mintieron, pero no tanto. Y para eso se necesita un buen ministro o una buena ministra de Seguridad que ellos no tenían. De hecho, no tenían plan. La ministra reconoció el otro día que no tenían un plan de seguridad y eso yo no le echaría completamente la culpa a la ministra. Yo le echaría la culpa al gobierno, porque es el gobierno el que debiera tener un plan de seguridad. Y eso fue lo que destapó la olla prácticamente, claro, no tener el plan. Claro, entonces, bueno, eso fue el cambio de gabinete, y el otro cambio de gabinete en la vocería era también un cambio que se venía hace mucho rato. Claramente la persona elegida no fue la más idónea, y no es porque uno quiera ser de oposición al gobierno. Yo soy de oposición al gobierno, pero no tengo capacidad para reconocer cosas buenas y cosas malas. Pero para ser vocero de gobierno,
no solamente a nivel nacional, sino incluso a nivel regional, hay que tener determinadas competencias. Hay que tener capacidad de comunicación, hay que tener capacidad política, hay que tener capacidad para organizar muchos conocimientos en poco tiempo, en relacionar una cosa con otra, en argumentar. Y la verdad que la señora Cedini Sí. no tenía no tenía ninguna de esas Fue características. una compañera desde comienzo con Claro. él. Entonces ahora queda Alvarado, que es el ministro del Interior, que a mí me parece que es lo más lógico. Yo lo dije en un programa anterior, algo que la mayor parte de la gente, por lo general, Que Alvarado la seguramente lleva. no está muy enterada, pero el ministro del Interior dejó de tener la pega que tenía antes, porque una pega importante del Ministerio del Interior era la seguridad. Yo diría el 50 o el 60% de la pega de un ministro del Interior era la seguridad del país. Y esa seguridad se le sacó al Ministerio del Interior porque se creó el Ministerio de Seguridad. Entonces el ministro del Interior, yo creo que puede hacer esas dos funciones sin ningún problema. Claro, de vocero y Claro, sí quedó con... ya lo estaba haciendo. No a decir con poca pega, pero quedó con mucho menos responsabilidades que la que tradicionalmente tenía. Tiene más peso que Quirós, de todas maneras. Sí, así es. Usted creo que lo dijo la otra. Sí, es que es ministro del Interior y además es un político con trayectoria y avesado. Ayer nosotros, justamente en el primer horario de nuestro programa, la pregunta era necesario que el presidente Kast cambiara de gabinete y justamente que lo dijimos, Américo toma el teléfono y estaban los cambios. Claro. Estos dos cambios que tenían que ser dos, no uno solo, tenían que... Claro. Aunque lo había hecho mejor doña Mara Sadini en los últimos días, había tenido mucho apoyo, justamente iba a haber una comida estos días de su sector republicano para darle la fuerza que ella necesita, pero hoy día la pregunta es distinta. ¿Estamos de acuerdo entonces con estos cambios que hizo Sí, Kast? por supuesto que sí. ¿Ah? Yo creo que hoy día se critica mucho el hecho que fue muy pronto, porque... Antes de la cuenta pública. Claro, antes de la cuenta pública, porque ningún otro gobierno había hecho un cambio tan temprano. 69 días. 69 días. Pero yo creo que había que hacerlo. Creo que había que hacerlo y creo que la decisión fue correcta. Creo que se quedaron un poquito cortos. Yo creo que en la discusión, según lo que se sabe, estuvo también el nombre de la ministra de Ciencia. Sí, la Lincoln. Sí, y lo que se dice es que no se sacó a la ministra de Ciencia porque se iba a dar una señal política muy negativa al sacar a tres mujeres. Tres mujeres. Porque ella se fue a México a un matrimonio de... Claro, sí. Entonces fue un matrimonio, a ver a su familia, que está dentro de lo lógico. Los ministros son personas y tienen también obligaciones familiares que atender. Pero cuando se está en un ministerio y se está en política hay que sacrificar muchas cosas. Así entonces este cambio, como bien dice, fue una decisión que no querían tomarla, pero aquí hay alguien que no sé si está gobernando el señor Kast o está gobernando la señora. La verdad que Porque le preguntaron a ella. La verdad que yo no tengo información de esa naturaleza. Porque le preguntaron a ella si le parecieron o no los cambios. Claro, porque yo creo que en general hay presidentes que tienen más autonomía que otros y juegan un papel más importante en la toma de decisiones, pero en general las decisiones son de un equipo más grande o más chico, pero se conversan con... El segundo piso, como dicen. Sí. O sea, ¿usted está de acuerdo entonces con los cambios por que... supuesto que sí. ¿Se vendrán nuevos cambios? ¿Y a nivel regional, por ejemplo? No, a nivel regional no tengo tanto conocimiento. Yo diría que todavía no se conocen mucho las autoridades, salvo algunos que ya venían de gobiernos anteriores que uno los conoce. Y precisamente por tener experiencia son los que menos problemas seguramente van a tener. Pero creo que a nivel regional, al menos yo no tengo una evaluación personal de cómo lo están haciendo las autoridades y creo que el tiempo es muy corto como para evaluar o tener una opinión. Parece que los tiempos más cercanos a estos 69 días fue cuando despacharon a Saldívar, creo. Claro. Sí, en los claro. 110, 115 días con Bachelet. Claro, pero fue bastante más que ahora. Sí. Oiga, y hoy día escuchaba a Miguel Ángel Calixto sobre las escuelas protegidas. Parece que esto va avanzando. Sí, yo De la revisión de mochila y todas estas yo cosas. tengo mi opinión sobre eso y la di también acá. Sí.
yo conocí el proyecto original, el que mandó el gobierno, conocí las indicaciones que le hizo la comisión y yo insisto en que prácticamente no aporta nada nuevo, porque todas las cosas que se incluyen en ese proyecto se pueden hacer con la legislación vigente, se pueden hacer. El tema es querer hacerlo, porque que un director, que una directora de colegio quiera judicializar temas de convivencia escolar es una decisión también difícil. Pero hoy día no está prohibido que en los colegios se revisen mochilas, por ejemplo, contando con la autorización de los apoderados, que es lo mismo que propone la ley. La ley no dice ustedes pueden revisar mochilas cuando quieran y donde quieran, no, cuando hay determinadas circunstancias y siempre y cuando se cuente con la autorización de los apoderados, y no se puede revisar a aquellos alumnos que no quieran que se les revise. En ese caso hay que hacer un procedimiento especial. Y también la ley establece que en ese caso extremo o en otros los colegios pueden recurrir a la policía, a la PDI, al Ministerio Público, a Carabineros, que es algo que también se puede hacer hoy día. De hecho, ayer leí una noticia de un liceo del centro del país donde hubo una agresión mutua entre dos jóvenes adolescentes, uno mayor que el otro, y el colegio llamó a Carabineros, Carabineros se llevó a los jóvenes detenidos, los llevó a contratar lesiones, los llevó a comisaría y dejó detenido, no en prisión preventiva porque eso lo determina un juez, pero dejó detenido al joven mayor que había sido el agresor. ¿Qué demuestra eso? Independientemente que uno esté de acuerdo o no con la decisión que tomó el director, demuestra que eso se puede hacer con la legislación actual, que no es necesario hacer otra legislación nueva. Si en materia de convivencia escolar es difícil inventar la rueda, ya todo está escrito. Y lo que trae estas leyes, y muchas otras de gobiernos anteriores también, no estoy hablando solamente del gobierno actual, es más burocracia para la convivencia escolar. Se ha transformado la convivencia escolar en un tema muy burocrático. La Superintendencia de Educación, que es la que regula este tipo de situaciones en los establecimientos educacionales, se ha transformado en un organismo muy burocrático. Los colegios deben ocupar gran parte de su tiempo en atender estos procedimientos burocráticos que están relacionados con leyes que salen de los diferentes gobiernos y con circulares que va emitiendo la Superintendencia de Educación. Hay una indicación de esta ley, por ejemplo, un artículo que dice que se autoriza a los colegios a revisar a las personas, los bolsillos, la ropa, y también si existe sospecha de que alguna persona anda con algún elemento que puede causarle daño a los demás, como puede ser un arma de fuego, un arma blanca, el establecimiento puede recurrir a la policía. Pero obvio, si eso también se puede hacer hoy día. Y es lo más lógico que hay. O sea, si yo, director, tuviese sospecha, ojalá nunca me pase, de que un alumno o alumna anda con un arma de fuego, lo primero que haría es eso, porque nosotros en los colegios no estamos capacitados para atender una situación de esa naturaleza. Entonces, esta ley, desde un punto de vista político, cumple su objetivo porque responde a un hecho que ocurrió en el norte del país, sí, donde un joven asesinó a una colega profesora. Ese fue un hecho muy lamentable, muy impactante, y el gobierno sintió que tenía que responder, es decir, ante eso nosotros vamos a hacer algo. Y salió esta ley a la rápida, como toda esta ley que salen para responder a un hecho puntual. Después que se cae el puente empieza todo el trabajo. Empieza a hacer una ley muy rápida, se tramita muy rápidamente, todo el mundo la aprueba porque quedan como héroes ante esta situación. Pero uno que trabaja en el sector, que tiene posibilidad de leer estos textos legislativos, de compararlo con los textos legislativos que ya existen y con la realidad, se da cuenta que en realidad hay pocas novedades en este tipo de cosas. Mire, yo siempre he pensado, si uno emulara la pirámide de Maslow, pero la llevara a la convivencia escolar, y en la parte de abajo colocara los temas de convivencia que más se repiten y que son los mayoritarios, y fuera avanzando hacia arriba y colocar arriba los temas de convivencia que menos ocurren, pero que son los más graves.
Yo diría que en general las últimas leyes que se han hecho apuntan a esos temas de arriba, a los más graves, pero que son los que menos ocurren, que no están relacionados con el funcionamiento cotidiano de la mayor parte de los establecimientos del país. Ahora, como usted también está relacionado con la educación, teniendo un establecimiento, si este asunto le obligaran, por ejemplo, a poner pórtico como para ver si llevan armas o esas cosas, ¿tendría que hacerlo? O... No, lo que pasa es que en el caso de las mochilas, por ejemplo, el texto como yo lo leí, no sé si habrá sido finalmente el que se aprobó, decía: los colegios podrán incluir en su reglamento interno la posibilidad de revisar mochilas, y le coloca todos el procedimiento que tiene que ser con autorización de los padres, que si un alumno se niega no se puede hacer, que si un alumno se niega hay que mantenerlo retenido en algún lugar hasta que llegan los padres, para que los padres le revisen la mochila, y si no llegan los padres también se puede llamar a la policía, que tiene que haber personal, dice el proyecto de ley, por lo menos decía así, que tiene que ser capacitado para hacer esto. O sea, la gente que elabora estas leyes parte de supuestos muy equivocados. Primero, que los colegios tienen tiempo de sobra. Segundo, que tienen personal de sobra. Y tercero, que tiene tiempo de sobra, que es el mayor error, porque en realidad los colegios, los alumnos van al colegio a estudiar. Y no va a ser por muestreo, va a ser una... Claro, o sea, cada vez que uno hace una cosa de este revisión tipo, por muestreo. cada vez que uno hace una cosa distinta a la clase, deja de hacer clase. Y eso significa incumplir con el plan de estudio. O sea, por ejemplo, hace un tiempo atrás había gente que promulgaba que había que hacer actos cívicos todos los lunes. Una ley para que haya actos cívicos todos los lunes. A cantar la canción nacional. Claro, puede ser, está bien, no está mal, pero un acto, por humilde que sea, dura 30 minutos, los lunes. ¿Ya? Si uno lo multiplica por 4 lunes, le da tanto, y por las 39 semanas de clase o 38, es una buena cantidad de horas en que el colegio no hace clase. Y por lo tanto hace menos horas de matemáticas, menos horas de lenguaje, o sea, incumple con el servicio educativo. Pero si a uno, a los actos cívicos, le suma miles de cosas más que le están pidiendo a los colegios y que tiene que hacerlo en el horario de clases, cada vez más los colegios tienen que dejar de hacer clases para poder cumplir con los mandatos de las leyes y con lo que está exigiendo la Superintendencia de Educación. Y en el caso de la educación, como le llaman ahora, física, gimnasia le decíamos nosotros, ¿se hacen normalmente en los establecimientos bastantes horas? O sea, las horas que se hacen en los establecimientos como mínimo son las que establece el plan de estudio. O sea, los colegios subvencionados, en general los colegios tienen que cumplir con un plan de estudio que dice que tienen que impartir tales asignaturas: lenguaje, matemáticas, historia, ciencias naturales, educación física, y le deja un porcentaje de horas a los colegios de libre disposición. ¿Ya? Todos los colegios tienen que cumplir con esa cantidad de horas, como mínimo. Puede que un colegio agregue en su hora de libre disposición más horas de lenguaje, más horas de educación física, o puede agregar talleres extracurriculares, pero en general las horas de educación física que estipula el plan de estudio son las que tienen que hacerse obligatoriamente. Y a los niños se le hace exámenes psicológicos, va de repente un médico, lo examina para ver cómo están. Bueno, en los colegios, en la mayor parte de los colegios funciona lo que se llama los programas de integración educacional, que fue uno de los primeros proyectos de los gobiernos de la concertación. Este proyecto de integración nace en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, pero se consolida en el primer gobierno de la presidenta Bachelet a través de un decreto que es el 170 y que crea el programa de integración educacional, que entrega mayores recursos, una nueva subvención a los colegios para que puedan financiar el mayor costo que significa atender alumnos con necesidades educativas especiales. Y para definir qué alumno tiene necesidades educativas especiales hay que evaluarlo. Y en algunos casos esa evaluación tiene que ser llevada a cabo por un neurólogo, y en otros casos por un pediatra, y eso se financia con la subvención de los proyectos de integración. ¿Pero ahí los niños tienen que ir al hospital? Las escuelas funcionan de manera diferente.
En algunos casos los alumnos van al hospital, en otros casos el médico va a los colegios. Se me vino a la mente porque yo, por sacar la vuelta, Sí. cuando estaba estudiando, me fui al Hospital Barros Luco a ver el oculista y la verdad que ahí me hicieron una colocación de unas gotas que al final terminé con lente. Bueno, pero en todo caso, en tema de salud, la JUNAEP también tiene un programa de salud que atiende a los colegios del país, que es muy importante y que tiene que ver con el tema oftalmológico, con los otorrinos, el tema dental también, y que cubre a la mayor parte de los alumnos de los colegios. Pues no le exigen una sala dental a cada establecimiento. No, porque los alumnos que tienen que ser atendidos se envían a un consultorio, al hospital, pero todo eso es un programa de la JUNAEP, un muy buen programa. O sea, los lentes, por ejemplo, son básicos para un niño que tiene problemas de visión. Y ellos llegan a la escuela, evalúan a los alumnos. De hecho, en estos días se están entregando los lentes a los alumnos. Los alumnos con sus padres eligen los lentes que les gusta más de un punto de vista estético. Es muy importante estos programas de la JUNAEP. Qué bueno. Bueno, pasemos un poquito a los votos del PDG, por el Partido de la Gente, que le están permitiendo a Quirós aprobar el megaproyecto. Sí. La verdad que ahí me cuesta entender, trato de ser lo más tolerante posible, pero me cuesta entender que haya gente que se identifica políticamente con el centro, según lo que dicen, con la centro izquierda, o derechamente con la izquierda, y que vote a favor de esta ley. No lo entiendo. Yo creo que tiene que haber algo a cambio. Tiene que haber algo a cambio, un carguito por aquí, un carguito por allá, una cosa por Así aquí. como lo pide el diputado de acá de la región. Sí. Y esas cosas que se piden a cambio no guardan ninguna relación con lo que el país pierde. Pero el diputado está pidiendo algo bastante interesante con respecto a un lugar oncológico. Pero por supuesto, ¿cómo no va a ser importante tener un centro? Pero todos piden lo mismo. Claro, ¿cómo no va a ser importante tener un centro oncológico para la región? Pero por eso no vamos a hipotecar el país durante 25 años. ¿Ah? No tiene ninguna relación una cosa con la otra. O sea, yo puedo seguir peleando por el centro oncológico, pero eso no me obliga a estar a favor de esta reforma. Además, esta reforma implica hacer recortes en todos los ministerios, incluido el Ministerio de Salud, y eso hace que sea menos posible construir un centro oncológico. Mire, a mí me gustaría conversar alguna vez, debatir con algunos de estos parlamentarios para a ver si me convencen qué es lo bueno de estas leyes, porque yo parto una por una de las leyes. La rebaja del impuesto a las empresas, a las grandes empresas que tributan en primera categoría. Esos son, según los cálculos sacados por los economistas de todos los sectores, 2.500 millones de dólares. Pero si a eso le agrega la integración, que es integrar los tributos de la empresa como persona jurídica con la de los dueños de la empresa como persona natural, eso ya llega como a 4.000 millones de dólares. ¿Y cuánto es 4.000 millones de dólares? Yo le decía el otro día, yo saqué la cuenta. Son cerca de 90.000 viviendas sociales. 90.000 viviendas sociales. ¿Y cuántas viviendas sociales se construyen en el país en un año? 60.000. O sea, lo que se le va a rebajar a los grandes empresarios, lo que va a perder el Estado chileno, equivale a mucho más de las viviendas que se construyen en el país durante un año. Entonces yo no sé, tan perdidos en la cifra andarán que no pueden hacer un razonamiento tan básico como este. ¿Y quiénes son los beneficiarios? ¿A quiénes se les rebajan los impuestos? Al 10% de los empresarios. En Chile hay distintas cifras. Yo he leído una parte que dice que hay 1 millón de empresarios en Chile, otro dice 1,5 millones, pero lo cierto es que el 90% de las empresas está exento de pagar este impuesto que van a rebajar. Los beneficiarios, por lo tanto, son los dueños de las grandes empresas, el 10% de las grandes empresas. ¿Quiénes son? Corresponden técnicamente hablando al 1% más rico del país. Y cuando se dice que esta es una reforma que favorece a los súper ricos, no es un eslogan. Es verdad, lo favorece a ellos. Ellos van a rebajar esa cantidad de plata que yo he mencionado. Entonces, eso es lo que se deja. Y cuando
¿Cuál es el problema? Que como este gobierno, como todos los gobiernos, quiere hacer cosas, pero al mismo tiempo va a tener menos plata porque va a recaudar menos impuestos, ¿cómo va a suplir eso? Haciéndole recortes. Entonces yo no entiendo a algunos parlamentarios que están criticando los recortes que se hacen en salud, lo que se hacen en educación, lo que se van a hacer en justicia, y al mismo tiempo están aprobando estas leyes. O sea, yo no puedo ser tan inconsecuente de estar de acuerdo con esta ley y al mismo tiempo estar criticando los recortes que son el producto de esta ley. Voy a apagar mi... No, no importa, si los están llamando. Sí. Estamos en vivo y en directo con Voy a Nelson apagar porque Maldonado. no, a lo mejor me están llamando para insultarme, no sé. Entonces, bueno, pero a eso voy. ¿Y cuál es la ganancia de la gente que no pertenece a ese 1% más rico del país? ¿Cuál es la ganancia según el gobierno? Según su teoría, es que al rebajarle estos impuestos a los más ricos del país, a las grandes empresas, va a haber más inversión, va a haber más trabajo y todos vamos a ser felices. Pero eso no se da ni en la práctica ni en la teoría. Hay suficiente evidencia de que eso no se da. Ronald Reagan hizo una reforma en ese sentido y no hubo mayor inversión ni mayor empleo. Margaret Thatcher hizo una reforma en el mismo sentido y no hubo ni mayor inversión ni mayor empleo. Donald Trump en su primer gobierno hizo la misma reforma y no hubo ni mayor inversión ni mayor empleo. Vamos a Chile, Pinochet hizo esa misma reforma en los 80 y usted como yo deberá recordar que en el 82 Chile llegó a tener un 23,5% de cesantía, es decir, 3 veces lo que hay hoy día. Y cuando terminó la dictadura, Chile, siendo un país con 13 millones de habitantes, tenía 5 millones de pobres, o sea, más del 40% de pobreza. Hoy día, con 20 millones de habitantes y un poco más, en Chile hay 3 y tantos millones de pobres, que no es para enorgullecerse, pero es mucho menos que lo que había en ese tiempo y gracias... Pero no estará disfrazada esa pobreza. Claro, pero no, hay instrumentos que miden la pobreza y que son instrumentos validados internacionalmente. Y ahora la baja que tiene el presidente, después de haber tenido un alza bastante importante, viene un 53. Sí, pero no hay que comparar, Sí. no es comparable el mecanismo que usan estas encuestas Sí. con los mecanismos que se usan para medir la pobreza. Los mecanismos que se utilizan para medir la pobreza son mecanismos que son del INE, ¿no? con estándares internacionales. ¿Y por qué son con estándares internacionales? Para poder comparar. Porque si yo quiero comparar la pobreza de Chile con Argentina, con la de Bolivia, con la de... tengo que tener parámetros de medición idénticos. Por lo tanto, uno tiene que confiar en esos parámetros y son los que el país se ha dado como Estado más que como gobierno. Entonces, en definitiva, y uno podría seguir hablando de esta reforma. Aquí estamos hablando del tema de los impuestos, que es el principal. Pero está el tema de las contribuciones. Las contribuciones. Y está siendo atacado por los mismos de ellos, los mismos alcaldes. Pero obvio, si las contribuciones, ¿a quién beneficia? El 80% de los chilenos mayores de 65 años que tienen una vivienda propia está exento de pagar, y hay otro porcentaje que paga la mitad. De acuerdo al volumen de... Claro, con este beneficio, los que van a ser beneficiados son los chilenos mayores de 65 años, que son propietarios de una vivienda que vale más de 225 millones de pesos según avalúo fiscal. Según las cifras que allá se han sacado, el 80% de esos beneficiarios vive en Las Condes, en Lo Barrenechea y en Vitacura. ¿Y qué significa eso? Porque las contribuciones son un aporte al Fondo Común Municipal de las municipalidades. Significa que el Fondo Común de las municipalidades va a dejar de percibir un 13% de los ingresos que venían por esa vía. Pero ahí vive mucha gente también de la clase media que están un poquito mejor. Yo conozco amigos personales que son gente de trabajo que tienen su casita en Vitacura. Aquí me acuerdo de los parlamentarios, por ejemplo, que están aprobando todas estas leyes. ¿Ya? Ellos dicen, estamos aprobando porque pedimos algo a cambio, pero le están quitando recursos a los municipios de la región. El Tortel y O'Higgins dependen del Fondo Común Municipal, sus ingresos propios, en un 93 y en un 95%. Pero hay plata muy alta ahí de gente de mucho valor en O'Higgins. No, porque ahí no hay ninguno que probablemente la mayoría no paga
contribuciones. Coyhaique es una de las ciudades también, en relación a su ingreso per cápita, es la cuarta ciudad que recibe más aporte del Fondo Común Municipal en relación a sus ingresos propios. O sea que O'Higgins sería el único que paga el Luxic. A lo mejor, probablemente. La región de Aysén es la segunda región más dependiente del Fondo Común Municipal en relación a sus ingresos propios. La segunda, pero en Tortel, después de Ñuble. ¿Quién pero, tiene tanta plata? Pero hablemos de toda la región. Tortel? Entonces, yo le pregunto a los parlamentarios, están pidiendo una cosa, pero le están quitando otra a las comunas, a la región. Entonces, en general, yo siempre digo, me gustaría debatir con alguna persona, parlamentarios, que ahora ya prácticamente son todos de derecha, para que me trate de convencer, es decir, cuáles son las cosas buenas de este proyecto. Pero vamos a tener la oportunidad en estos mismos programas de sentar a alguien aquí, compartiendo y conversando con ustedes, porque ustedes ya son parte de un equipo acá Claro, en el porque canal. uno lee, yo leo, escucho, cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de que esta reforma, esta baja de impuestos no dio resultados en estos países, estoy hablando de la parte práctica, pero también he escuchado a economistas, Andrés Ormó, no es un economista de izquierda, de Gregorio, no es un economista de izquierda, la economista Andrea Repeto, creo que se llama la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, no es una economista de izquierda. Y ella ha criticado fuertemente esta reforma diciendo exactamente lo mismo que estoy diciendo yo. La Comisión para el Mercado Financiero, que fue a entregar sus opiniones hace poco al Congreso. Hace años atrás hubo una comisión, la comisión Massad. Esa comisión llegó a la conclusión de que por cada punto que uno baje este impuesto de primera categoría, por cada punto, podría recuperarse como un 0,5% del PIB en un horizonte de 10 años. Pero eso sería menos que lo que el Estado dejaría de percibir en ese mismo periodo. Pero el Partido de la Gente no está en el Senado. En el Senado no está el Claro, Partido de la Gente. el Partido de la Gente no está en el Senado. Evidentemente que la discusión en el Senado va a ser un poquito más seria. Va a ser un poco más estrecha, pero sin ninguna duda yo creo que el gobierno, por la vía de este pirquineo, como le han llamado, de comprar como han comprado a senadores con alguna oferta, a diputados con alguna oferta, también lo van a hacer seguramente con algunos senadores. Y por lo tanto es muy probable que esto se apruebe. Pero los que aprueben esto tienen que hacerse responsables de lo que pase de aquí en adelante, porque ya no son 25 años, son 20, ¿no? Claro, eso es otra parte de la ley que se llama invariabilidad tributaria, que está también en la ley y que el gobierno firma una especie de contrato con empresarios que inviertan, pero con el compromiso de que esta tasa impositiva no va a variar en 25 años, aunque ahora dicen que va a ser en 20. O sea, dejan amarrados a 4 gobiernos de más adelante. Dejemos Chile y quedémonos en Aysén, porque hoy día compartí y conversaba con un empresario, justamente el propietario, el señor Rosales, de la carnicería Fuensalida, y me decía, ¿cómo ves Chile? ¿Cómo ves la región de Aysén? ¿Cómo la siente? ¿Cómo la ve usted en este momento, después que vino el presidente de la República, que prometió 150 kilómetros de pavimento, 3 barcazas, 2 puentes, construcciones especiales? ¿Cómo ve la región de Aysén? Yo creo que la región de Aysén avanza en todos los gobiernos. ¿Ya? Unos avanzan un poco más que otros, unos son más eficientes que otros, pero la región avanza en todos los gobiernos. O sea, de hecho, yo creo que usted que es consejero regional... y usted también lo fue. Sí, podrá decir que a lo mejor en este primer año de gobernación regional nueva, probablemente estuvieron inaugurando o terminando de ejecutar los proyectos de la administración anterior. Cortando la cinta. Claro, y va a ocurrir lo mismo con los gobiernos anteriores. Lo mismo ocurre con los gobiernos nacionales. Las cosas que estuvo inaugurando el presidente Kast y con sus ministros cuando estuvieron acá son obras de los gobiernos anteriores, porque todos los gobiernos hacen obras. Pero también ahí hay que tener expectativas aterrizadas, porque así como nunca debimos decirle a la gente, nunca se debió decirle a la gente que iban a expulsar a 300.000 extranjeros de un paraguaso, porque eso es imposible, tampoco se le puede decir que en tanto tiempo vamos a pavimentar completo la región de Aysén, porque todos sabemos que pavimentar es difícil. ¿Ya? No es llegar y agarrar un camión con mezcla e ir a tirarla en tal parte.
hay que hacer proyectos de preparación de obras básicas que son caros, que demoran. De hecho, yo creo, no tengo la estadística, pero mi impresión es que cada gobierno más o menos avanza 20, 30 kilómetros de pavimentación, quizás menos, quizás más, no tengo la cifra exacta. Y que a algunos gobiernos les toca encontrarse con obras básicas hechas y por lo tanto les toca a ellos simplemente pavimentar. Pero a otros les toca no encontrarse con esa realidad y dedican sus 4 años en diseñar obras y ejecutar obras básicas para que vengan otros gobiernos a pavimentar. Entonces, los avances son importantes, pero nunca son tan rápidos como suelen prometer algunos. Y hay que tener las expectativas bien aterrizadas. Todos añoramos en que nuestra región mejore en conectividad, mejore en pavimentación, pero eso tiene un ritmo. Y ese ritmo tiene que ver con muchas variables, con los recursos, con las empresas que llevan a cabo los proyectos, con los funcionarios públicos que tienen que diseñar, con una serie, con el clima incluso, con una serie de variables. Y obviamente si el gobierno está recortando presupuesto a todos los ministerios para paliar lo que va a dejar de recibir por la baja de los impuestos a los grandes empresarios del país, las posibilidades de que avancemos más rápido que en otros gobiernos son más difíciles. Pero el próximo año irá a ser los mismos tipos de rebajas, de rebajar en todos estos espacios. Claro, porque va gradualmente del 27 hasta llegar al 23. Al 23. Así es. Bueno, qué grato escucharlo. Para ustedes también que están en sus hogares, a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes sociales. Nelson, llegó el momento de despedirnos, pero quiero agradecerle. La próxima semana me imagino que va a tener una contrarrespuesta con nuestro invitado. Ojalá podamos conversar en una de esas hay cosas buenas en la reforma que yo no he sabido percibir y me he centrado en las negativas, pero yo insisto en mi posición de que lo esencial de la reforma es negativo para la región y es negativo del país y no es transable por nada, por nada. Usted es reconocido como estudioso en estas materias. Muchas gracias, don Rocco, y muchas gracias también a quienes tuvieron la paciencia de vernos y escucharnos. Y que todo marche bien en el área de salud para todos nosotros. No sé si voy a ver las cortes de cinta del nuevo hospital. Eso lo tengo. Ha sido un agrado poder llegar a sus hogares y nos despedimos. Justamente, Nelson, muchas gracias por darse la oportunidad de compartir y conversar con nosotros y en Diálogo Regional junto a este café inquieto, que todavía me queda un resto aquí para compartir, y por supuesto junto a Óptica Imagen con 25 años ya en la región de Aysén. Nos despedimos hasta el día viernes, que nos reencontraremos nuevamente con un nuevo programa, y justamente en este día 21 de mayo también nos vamos al abordaje. Así es. Como corresponde. Hasta pronto.